No soy creador de la historia de Metal Gear Solid ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores. Metal Gear Solid. El fantasma del pasado, origen de la leyenda, capítulo 10. La hiena solitaria. Ethan aprendió rápido que la guerra no necesita ejércitos para continuar. Bastaba con un hombre con hambre de venganza. Avanzaba como una sombra, despojando a cada enemigo caído de lo que le servía. Un fusil con media carga, un cuchillo en buen estado, raciones medio podridas, botiquines improvisados. Nada se desperdiciaba. Era una hiena sobre el campo de batalla, alimentándose de los restos de los otros para seguir respirando. No dejaba rastro. A un centinela lo noqueaba con CQC, a otro lo degollaba en silencio si era necesario. Después, arrastraba el cuerpo a la oscuridad y revisaba cada bolsillo, cada cartucho. Cada enemigo era una despensa, un almacén improvisado. La organización que había orquestado la caída de Motor Base comenzó a sentirlo como un rumor. Sus hombres desaparecían en patrullas solitarias, sus puestos eran encontrados abandonados, sus radios solo transmitían silencio. No sabían quién los cazaba. No sabían que un muerto vivía entre ellos. Ethan no luchaba por gloria, ni por honor. Luchaba como un depredador que había perdido la manada y había aprendido a sobrevivir solo. Cada golpe era un mensaje grabado en sangre. No me borraron. Yo sigo aquí. La guerra, al fin, había dejado de ser obedecer órdenes. Ahora era personal. Y Ethan, el soldado olvidado, estaba empezando a escribir su propia leyenda en las sombras. Capítulo 11. Entre las garras del enemigo. Las noches eran aliadas de Ethan. Oscuras, húmedas, silenciosas. Perfectas para que un muerto se moviera entre los vivos sin ser visto. Después de semanas acechando y devorando patrullas menores, finalmente encontró lo que buscaba. Un puesto avanzado enemigo. No era grande, pero sí vital. Antenas de comunicación, generadores de energía, carpas de mando, ahí había información. Ahí podía arrancarles el nombre completo de la organización que había destruido Motor Base. Vestido todavía con partes de uniformes recogidos de cadáveres, Ethan se deslizó como una sombra. Evitó reflectores, se escondió bajo camiones oxidados, y se movió sincronizando su respiración con los pasos de los guardias. Una valla cortada con pinzas improvisadas, un salto medido, y ya estaba adentro. El aire olía a combustible y tabaco barato. Los soldados hablaban con desgano, convencidos de que nadie se atrevería a venir por ellos. Error. Ethan llegó hasta la carpa de comunicaciones. Dentro, mapas marcaban rutas de despliegue, códigos de operaciones, y lo más importante, un nombre repetido en varias órdenes clasificadas, Proyecto Caronte. La misma sombra que había leído en el terminal. Su corazón golpeó fuerte, no de miedo, sino de certeza. Esa base era solo un diente en la mandíbula de un monstruo mucho más grande. Copió todo lo que pudo en un viejo dispositivo enemigo. Luego, antes de irse, desconectó discretamente un par de fusibles del generador. Nada explosivo, nada que delatara de inmediato su presencia. Solo un recordatorio. Alguien estaba dentro de su sistema, robándoles desde las entrañas. Cuando salió, el viento helado le golpeó el rostro. Llevaba la prueba en el bolsillo y la rabia en el pecho. Cada paso lo alejaba del campamento, pero lo acercaba más al núcleo de su venganza. Motor Base había caído. Ethan no. Capítulo 12. El nombre del infierno. Ethan encendió una fogata mínima en medio del bosque, apenas lo suficiente para calentar sus manos y dar vida al dispositivo enemigo. La pantalla parpadeó, proyectando líneas de código, nombres en clave y fragmentos de documentos encriptados. Durante horas, descifró lo que pudo con lo poco que tenía. Cruzó datos, comparó registros robados, y poco a poco el rompecabezas fue tomando forma. Proyecto Caronte. Un plan diseñado para borrar cualquier vestigio de fuerzas militares no alineadas, grupos armados que pudieran amenazar el equilibrio de poder que los grandes querían mantener. Motor Base había sido el ejemplo perfecto. Demasiado independiente, demasiado peligrosa, demasiado libre. Caronte no solo era un ataque. Era una política. Una maquinaria silenciosa que vigilaba, infiltraba y eliminaba a quienes se atrevieran a construir algo fuera del control de esa organización. Ethan comprendió la ironía. Sus camaradas no habían muerto por azar, habían sido cruzados al otro lado del río por decisión calculada. El nombre tenía sentido. Caronte, el barquero del inframundo. Esa organización se veía a sí misma como la que decidía qué soldados vivían y cuáles eran arrojados al olvido. Ethan cerró los puños. Si ellos son Caronte, yo seré el que incendie su maldita barca. En la oscuridad, comprendió que la guerra que estaba por empezar era mucho más grande de lo que había imaginado.
Pero ya no era un simple sobreviviente. Era un testigo, un fantasma armado con la verdad, y con una rabia que no se apagaba. Capítulo 13. Cazar al barquero. Ethan entendió que para derribar a Caronte no podía golpear al monstruo de frente. No tenía un ejército ni armas nucleares, solo su instinto, su ingenio y el odio que lo mantenía en pie. Así que eligió el camino de la hiena. Desgarrar desde abajo, comiéndose la carroña, hasta que la bestia sangrara por dentro. La red de Caronte estaba formada por agentes dispersos, enlaces de comunicaciones, contrabandistas de armas, operadores de inteligencia encubiertos como simples soldados. Individuos que parecían insignificantes, pero eran las venas por donde circulaba el oxígeno de la organización. Ethan empezó a cazarlos uno a uno. Al primero lo esperó en un puesto de vigilancia aislado. Lo noqueó con CQC, lo interrogó bajo la lluvia hasta que su garganta no aguantó más, y lo dejó atado como un cadáver viviente. Al segundo lo arrastró fuera de un convoy, robándole uniformes y mapas antes de hacer que desapareciera en el río. Al tercero le robó las claves de comunicación, disfrazando su voz para entrar en las frecuencias enemigas como si fuera uno más. Cada golpe era quirúrgico, cada desaparición generaba paranoia entre los soldados de Caronte. No entendían qué pasaba. ¿Un desertor? ¿Un espía? ¿Un fantasma? Ethan no necesitaba gloria ni reconocimiento. Le bastaba con el miedo, porque mientras Caronte se creía el dueño del río, él ya estaba nadando bajo sus vacas, destrozando sus remos en silencio. Y juró que uno a uno, esos malditos barqueros pagarían el peaje en sangre. Capítulo 14. El traidor en la sombra. En los archivos robados del puesto avanzado, Ethan pasó horas descifrando nombres, listas de pagos y registros médicos que parecían fuera de lugar. Al principio eran solo datos dispersos, pero una coincidencia lo heló. Un nombre repetido en varios documentos de Caronte. Evangelos Constantinou. El mismo médico que alguna vez trabajó en la base británica de Chipre. El mismo que había tratado a los hombres de Big Boss, que conocía rostros, nombres y cicatrices de los que habían sobrevivido a Ground Zeroes. Ethan apretó el terminal con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Si ese hombre había estado colaborando con Caronte, entonces Motor Base nunca tuvo una oportunidad. Los atacantes sabían exactamente quién era quién, dónde golpear y cómo quebrar la voluntad de los soldados. La traición no vino solo desde fuera, alguien desde dentro les había abierto la puerta. Los documentos hablaban de intercambio de información médica y logística, reportes de identidades de MSF, fotos, historiales. Constantinou no fue un doctor inocente atrapado en la tormenta. Fue un engranaje de Caronte, consciente o no, que les dio a los barqueros las herramientas para hundir a su gente. Ethan sintió el odio en la boca como hierro oxidado. Entonces, ¿también hay sangre de Motor Base en tus manos, doctor? La lluvia caía mientras guardaba los archivos en su dispositivo. Ahora sabía que Caronte no era solo una organización militar en las sombras, era un enjambre que se metía en hospitales, gobiernos y ejércitos. Y uno de esos gusanos tenía nombre y apellido. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sonrió con rabia. La caza ya no era abstracta. Ahora tenía un traidor al que seguirle la pista. Capítulo 15. Rumbo a Chipre. El mar se abrió de nuevo ante Ethan, pero esta vez no era una prisión ni un escape desesperado. Era el camino hacia la verdad. Había seguido el rastro de Evangelos Constantinou, y todo lo conducía a un mismo punto. Chipre, tierra de hospitales militares y secretos enterrados. En los informes que había robado de Caronte, Constantinou aparecía como colaborador silencioso. Era médico, sí, pero también informante. Había registrado identidades de soldados de Motor Base, había filtrado datos sobre operaciones y, lo peor, había tenido acceso a los cuerpos y rostros de quienes sobrevivieron al infierno. Ethan sabía lo que eso significaba. Caronte había usado al doctor para rastrear a los fantasmas de Big Boss. El viaje fue clandestino. Se ocultó en barcos de carga, cazó de noche para no gastar recursos, y vivió como una sombra entre puertos olvidados. Su uniforme enemigo ya no era un disfraz. Era su piel, la máscara con la que podía moverse sin que nadie preguntara. Cuando al fin divisó la costa de Chipre, un pensamiento lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Big Boss había despertado allí, en un hospital, dado por muerto durante años. Todos lo creían acabado. Si Caronte tuvo acceso a Constantinou, entonces sabían más de la caída de Big Boss de lo que nadie imaginaba. Ethan apretó el puño. Si ese médico sigue respirando, yo se lo voy a arrancar todo. Y si ya está muerto, entonces voy a seguir la sangre hasta quien lo mandó.
El cazador había cruzado el mar otra vez, pero esta vez no como un sobreviviente, sino como un verdugo en busca de la primera pieza grande de su presa. Capítulo 16. El hospital de los fantasmas. Chipre olía a humedad y muerte. Ethan se infiltró de noche en las ruinas silenciosas del Hospital Memorial de Dekelia, el mismo lugar donde corría el rumor de que Big Boss había sobrevivido a la explosión del helicóptero. Las paredes ennegrecidas hablaban de fuego y masacre. Camillas volcadas, expedientes médicos chamuscados, manchas de sangre que nunca se limpiaron. Ethan avanzaba con el fusil bajo el hombro, pero lo que lo mantenía alerta no eran soldados enemigos, sino el peso de los secretos enterrados allí. Entre los restos encontró un archivo médico olvidado, marcado con sellos de Caronte. Su corazón se detuvo un segundo antes de leerlo. Paciente. Sujeto A. Estado. Transformación completada. Identidad real. Operador anónimo de MSF. Objetivo. Servir de doble para el comandante Big Boss. Ethan dejó caer la carpeta, incrédulo. Big Boss, el hombre al que todos habían jurado lealtad, el símbolo inmortal, no era quien todos creían. El verdadero se había ocultado en las sombras, mientras un soldado, otro más de los suyos, había sido moldeado para cargar con el nombre, la leyenda, y la condena. Punished Venom Snake. La rabia lo atravesó como una bala. Habían manipulado hasta la memoria de los soldados, habían usado cuerpos, identidades, vidas enteras como piezas desechables. ¿Y Caronte? Había estado observando, alimentándose del engaño, asegurándose de que nadie viera al verdadero titiritero. Ethan cerró los ojos y respiró hondo. Ahora entendía que su cruzada ya no era solo por Moterbase ni por los camaradas caídos. Era contra toda la maquinaria que trataba a los soldados como carne moldeable, contra los dioses falsos que jugaban con la identidad de los hombres. Abrió los ojos de nuevo, clavando la mirada en los pasillos vacíos. Entonces no era Big Boss, era otro como yo. Un soldado olvidado. Un reemplazo. Y si él pudo cargar con la mentira, yo voy a cargar con la verdad. Capítulo 17. El verdadero fantasma. Ethan estaba sentado entre ruinas, con los papeles del hospital temblando en sus manos, cuando escuchó el rugido de un motor acercándose. Una motocicleta. El instinto lo hizo desenfundar el arma y esperar en silencio, los latidos de su corazón golpeando como un tambor. La silueta apareció entre la lluvia. Un hombre alto, robusto, con un parche en el ojo, pero no era el mismo Big Boss que había visto en Moterbase. Este tenía ambos brazos intactos, la frente limpia, sin cicatrices de metralla. Ethan apuntó, intentó derribarlo de inmediato con un disparo rápido, pero el tipo se movió como una sombra entrenada, desviando el ataque sin siquiera bajar de la moto. La fuerza, la calma, la mirada, Ethan lo supo al instante. No era un impostor. No era un mito. Era el verdadero Big Boss. El hombre lo encaró, firme, con voz grave y pesada como plomo. Tú estabas en Moterbase, sobreviviste. Necesito la verdad. ¿Qué viste en la caída? Ethan apretó los dientes. El mismo hombre por el que había sangrado, al que todos habían seguido ciegamente, estaba allí exigiendo respuestas. El mismo que había dejado a tantos morir. ¿Verdad? Gruñó Ethan, levantándose con el fusil aún en las manos. ¿La quieres ahora? Cuando tus hombres ya son polvo en el mar, el parcheado no parpadeó. Todos cargamos con fantasmas. Yo también. Pero necesito entender cómo nos quebraron. Necesito saber qué viste, y qué encontraste aquí. Por un instante, Ethan dudó. Su odio ardía, pero también lo hacía la oportunidad. El comandante de comandantes estaba frente a él, buscando las mismas respuestas. Quizás Big Boss no sabía toda la verdad. Quizás incluso él había sido engañado. La tensión entre ambos se volvió insoportable, como si en cualquier segundo la lluvia fuera a encenderse en fuego.